Bien, buenos días. Vamos a continuar con lo que estábamos haciendo. Eh, y bueno, vamos a desarrollar un problema que por sí mismo es muy importante y que creo que es una buena ilustración de lo que significa este tipo de, bueno, los problemas de diferenciabilidad, ¿no? Una aplicación muy importante es la siguiente, ¿no? Y para describir este ejemplo, primero tenemos que establecer alguna terminología, ¿ya? Vamos a considerar de nuevo un espacio vectorial normado, ¿sí? Y dentro de este espacio vectorial normado vamos a considerar el conjunto de todas las aplicaciones lineales pero inversibles, ¿no? Entonces, ese conjunto eh, lo vamos a generalmente y de forma muy estándar, se lo denota como G, grupo lineal general del espacio vectorial GLE, ¿ya? Este es el conjunto de todas las transformaciones lineales, ¿no? X, que lo voy a escribir como X, ¿no? Transformaciones lineales de E en E, o sea, tienen que ir del espacio en sí mismo, ¿sí? Esto generalmente se lo denota como LE nomás, ¿ya? Tal que X es inversible, ¿sí? Este es eh, la definición, ¿ok? Este es el conjunto del cual vamos a definir este conjunto, ¿sí? Y este conjunto, a diferencia de otros que hemos estado considerando, no es un subespacio vectorial, ¿ya? Porque la suma de dos transformaciones lineales o matrices inversibles no es una matriz inversible, ¿no? Y lo mismo pasa con las transformaciones lineales, ¿no? Pero una característica que tiene este conjunto, que es la razón por la cual recibe el nombre, ¿no? Les decía, eh, vamos a llamar, ¿no? Llamamos, llamamos a este conjunto como grupo lineal general, como lineal, grupo lineal, ¿ya? General, ¿ya? De ahí viene el GL, ¿no? General Linear, ¿no? Y group también, ¿no? Eh, grupo lineal general. Y la razón por la que tiene ese nombre es que si bien esto no es un subespacio vectorial, es decir, GLE no es subespacio vectorial. Sin embargo, lo que sí es un grupo, ¿no? Pero es un grupo bajo la operación de composición, es decir, el producto de transformaciones lineales, ¿no? Pero es un grupo, ¿no? Es un grupo para la operación de composición, ¿sí? Y eso no es difícil de verificar, operación de composición, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes saben, ¿no? Por álgebra lineal, que si yo tengo dos transformaciones lineales y yo las compongo, voy a de nuevo tener una transformación lineal, pero si las dos son inversibles, entonces voy a tener de nuevo que el producto de nuevo es inversible, o sea, la composición de aplicaciones inversibles es inversible, ¿no? Y además, si yo hago por ejemplo, dos de estos elementos de este conjunto, GLE, ¿no? Entonces el producto de nuevo está en GLE, ¿no? Y es fácil ver eso porque uno sabe que cuando tomo yo sé que estos son inversibles, yo tengo esta identidad, ¿no? Y a la menos uno por X a la menos uno, ¿no? Entonces, esto es justamente una inversa de este producto, entonces eso ya directamente verifica eso. Entonces, esa es la razón por la cual a este conjunto se le llama grupo, ¿no? Y decir el nombre de grupo lineal general, ¿sí? Ok, entonces sobre este conjunto, lo que justamente el nombre ya lo dice, al ser X inversible, ¿no? Automáticamente eso me genera, significa que existe la inversa. Entonces, una pregunta muy natural que podría surgir es, ok, entonces la función que a cada X le asigna la inversa que será diferenciable, ¿no? Entonces, esa es una pregunta muy pertinente, ¿se dan cuenta?
Entonces, para eso lo primero que tengo que hacer es, bueno, que mi definición esté contextualizar apropiadamente mi problema. Y vamos a definir sea F, ¿no? Va a estar definida en este conjunto, que es justamente donde las transformaciones lineales son inversibles, y nos va a dar una transformación lineal también inversible, porque esta también va a ser inversible, pero lo voy a colocar en LE nomás. LE son los operadores lineales en E, de N, este de aquí, ¿no? Pero así es como se acostumbra a escribirlo simplificadamente, de EN, ¿listo? La función, y vamos a definir la función como siendo la que a cada X le asigna su inverso, ¿no? Entonces, vamos a ver si esta función es inversible, ¿no? Entonces, la idea es, eh, se lo puede ver de varias maneras, ¿sí? Se lo puede estudiar de varias formas. Nosotros vamos a ver desde una forma un poco bastante general, ¿ya? Y para eso, para que esto se adapte a la definición que estamos considerando, nosotros necesitamos que nuestro dominio sea un conjunto abierto, ¿no? ¿Será esto un conjunto abierto? Esa es la pregunta, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que ver, ¿sí? Si el dominio es abierto, porque solo ahí tiene sentido por el momento, al menos en lo que estamos analizando nosotros ahora, ahí es donde tiene sentido esa pregunta, ¿no? Entonces, vamos a ver si este conjunto es abierto, ¿no? Y una manera sencilla de ver esto, ¿no? Es a través de las de presentación matricial. Entonces, lo que uno puede aprovechar aquí, ¿no? Es la identificación que hay entre los operadores de E en E y las matrices. Pero esto solamente valdría en el caso de en el caso de dimensión finita, ¿no? Entonces eso también es algo que habría que analizarlo apropiadamente, ¿no? Entonces, bueno, entonces yo voy a hacer ahora el caso de dimensión finita, ¿no? Y les voy a pedir que ustedes, como de investigación, vean el caso de la dimensión infinita, ¿sí? Es decir, cuando E es de dimensión infinita. Entonces, voy a considerar el caso de dimensión de finita, ¿ok? Ese es el caso que yo voy a analizar, ¿sí? Y bueno, ahí, ¿cómo vamos a hacer? Me voy a ayudar de algo que ustedes ya deben saber de álgebra lineal, y es el determinante, ¿no? Es decir, cuando ustedes tienen una transformación lineal, o sea, si ustedes agarran una transformación lineal cualquiera, ¿no? Ustedes saben que esa transformación lineal tiene una base, ¿no? Perdón, tiene un determinante, ¿no? Entonces, natural, el hecho de ser inversible lo puedo caracterizar por el determinante, es decir, una transformación lineal cualquiera que yo tome en LE, ¿ya? Estoy, por si acaso, tomando el E dimensión finita, ¿no? Es inversible, ¿no? Inversible, ese es lo que sabemos, sí, solo sí, el determinante de SX es distinto de cero, ¿no? Eso es algo que ustedes ya lo saben, ¿no? Ahora, cuando nosotros tenemos una transformación lineal, un operador lineal, el determinante se define en términos de su matriz, ¿no? Y es decir, bueno, voy a hacer un paréntesis aquí, ¿no? Cuando yo tengo una transformación cualquiera, ¿sí? Uh, así, ¿no? Entre de E en este espacio, ¿no? Nosotros consideramos sobre este E, como es de dimensión finita, yo puedo considerar una base, ¿no? Una base cualquiera, ¿no? Sea B, base, ¿no? Base de E, así, ¿no? Y puedo considerar ahora la matriz de la transformación en esa base, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, la forma en la cual se define el determinante de esta transformación es a través de el determinante de la matriz, ¿no? Entonces, definimos el determinante de X como siendo el determinante de la matriz de X, que se la denota así, respecto a la base en el dominio y en el codominio, que se lo suele escribir de esa manera,
¿no? La misma base en los dos, ¿no? Entonces, uno en teoría, en álgebra lineal, demuestra que esto no depende de la base, ¿no? Es decir, que el determinante de dos matrices que son similares, en realidad, ¿no? Porque cambiar de base lo que hace es definirme una matriz que es similar a esta, ¿no? Bueno, lo voy a escribir así, ¿ya? Si este A lo defino como la matriz de X en las bases B, beta, ¿no? En la base beta, el determinante de X se define como el determinante de A, ¿no? Pero este A depende de la base. Entonces, lo que sabemos es que el determinante tiene una propiedad, que ustedes ya la saben de álgebra lineal, y es que si yo considero una matriz similar a esta A, entonces el determinante no cambia. Es decir, el determinante de A es igual al determinante de, por ejemplo, voy a usar una letra C, ¿ya? C a por C a la menos 1. ¿Sí? Para cualquier C inversible, esto siempre va a ser igual. ¿Te dan cuenta? Y cuando yo cambio una base, la matriz que obtengo es justamente de este tipo, ¿no? De este tipo es la matriz que obtengo si cambiara de base, ¿no? Es decir, va a ser similar a la, y el determinante no va a cambiar, ¿no? Entonces, eso es solo como un paréntesis, ¿no? Respecto a de la condición del determinante, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, ¿no? Nosotros podemos considerar además el determinante como una función de las columnas de la matriz, ¿no? Eso es lo que yo les había dicho cuando hemos hablado del determinante. Es decir, el determinante yo lo puedo ver como el determinante, por ejemplo, de una matriz A, el determinante de A, lo puedo ver como una función, pero multilineal, una función multilineal de las columnas de la matriz, es decir, A1, A2, ¿sí? Por decir, ¿no? Hasta AN, pues, digamos que la dimensión es N, ¿no? Donde este A1, A2, AN son las columnas de A, ¿te dan cuenta? Entonces, en este caso lo que tenemos es una aplicación multilineal, aplicación multilineal, 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 ¿no? Y ustedes saben que las aplicaciones multilineales en espacios vectoriales de dimensión finita siempre son funciones continuas, ¿no? Entonces, yo puedo ver este determinante del X, ¿no? Como siendo como una aplicación multilineal de las columnas de la matriz que genera este de aquí, ¿no? Y eso es muy fácil de ver. En realidad lo que tendríamos es que si yo lo veo como esto como una transformación, ¿qué sería el determinante visto de esta manera? Pues muy sencillo, ¿no? Lo que uno hace es ver considerar la aplicación, ¿no? Vamos a considerar la aplicación. ¿Qué hace esto? Agarra el det, sería el det, ¿no? Que agarra una transformación X, ¿no? Perdón, voy a escribirlo bien, ¿ya? Det que va del conjunto de las transformaciones de LEN que va a ir en los números reales, ¿ya? Pero ¿cómo va a estar definido? ¿No? Lo vamos a definir, en lugar de definirlo visto de aquí como en las transformaciones lineales, ¿no? Lo vamos a ver dentro de este conjunto, de las columnas del respectivo operador, ¿no? ¿A qué me refiero? Aquí yo voy a agarrar el X, pero lo voy a aplicar al número real, ¿no? Viendo esto como el determinante, ¿sí? De la matriz cuyas columnas son estos, X de E1, ¿sí? La base canónica, coma, X de E2, ¿no? Porque justo esta matriz es la matriz de la transformación, ¿no ve? Así, así. Entonces, en función de estos de aquí, esto sería una función multilineal, es decir, como función de estos elementos de aquí, ¿sí? Entonces, que serían los elementos de la matriz, ¿no? Entonces, yo puedo verlo de esta manera, ¿sí? Y esta aplicación es continua, ¿no? Es continua porque es la composición de funciones continuas, ¿sí? El determinante común y corriente, este determinante de matricial, y una función, bueno, mira, para verlo mejor, para verlo bien, observen de que yo puedo verlo esto de esta manera. Primero puedo agarrar el X, ¿no? Que está en este conjunto y le puedo llevar en primera instancia
a esta eneada, ¿no? Estos vectores, xe1, xe2, así, ¿no? Hasta xen. Esto me definiría una función de LE, ¿en dónde? ¿No? ¿Estos dónde estarían? Estarían en el espacio E, ¿no? Cada uno de estos estaría en el E. Entonces, esto sería E, así, N veces. ¿Se dan cuenta? No, a cada transformación le aplico la eneada de vectores evaluados en la base canónica, ¿no? Y aquí es donde le aplico el determinante común y cociente, este de aquí, ¿no? Visto como el determinante matricial, digamos, ¿no? Donde esto me va a formar una matriz, al final de cuentas, y entonces recién le aplicamos el determinante, ¿se dan cuenta? Determinante de x1 y así, ¿no? Entonces lo que tenemos es que esta aplicación que está aquí, det, que igualmente le estoy llamando det, eh, eh, no es nada más que la composición de estas dos, ¿no? Esta es continua, ¿no? Porque lo único que estoy haciendo es aplicar en vectores evaluados, ¿no ve? Y esta X ya es continua, es una transformación lineal, ¿se dan cuenta? Entonces eso es algo que es evidente, esto es continua, ¿no? Esto también yo sé que es continua porque es multilineal y en espacio de dimensión finita, ¿no? Por lo tanto, la composición va a ser continua, eso significa que esta aplicación es continua, ¿no? Entonces, esta aplicación que a cada operador le asigna el determinante de esta matriz, que está formada por la evaluación en los vectores de la base canónica del operador X, es una aplicación continua, ¿no? Entonces, de ahí nosotros ya podemos llegar a la conclusión que estamos queriendo, que esto sea un conjunto abierto, porque porque directamente este conjunto GLE no es nada más que el conjunto de los X, como habíamos dicho, en LE, ¿no? Tal que X es inversible, ¿no? Es decir, lo voy a abreviar así, ¿no? Pero eso hemos dicho que es exactamente equivalente a decir que estos son los X que están en LE, tal que, ¿no? El det de X es distinto de cero. El det de X, refiriéndome a esta aplicación, ¿no? Det de X es distinto de cero. Perdón. Así. Y esto es lo mismo que decir esto, es que es lo mismo que decir que estos están los X que pertenecen a LE, ¿no? Tal que el det de X, ¿no? Pertenece a los reales menos el cero. Es exactamente lo mismo, ¿no ve? Y esto lo puedo escribir en lenguaje funcional como la imagen inversa de a la menos 1 del conjunto R menos 0. ¿No? Eh, R menos 0. Así, ¿no? Y aquí viene la clave, ¿no? Simplemente utilizamos lo que hasta ahora nosotros conocemos de la topología. Este conjunto es abierto, ¿no? Esta función es continua. Y nosotros sabemos que la imagen inversa de un abierto por una aplicación continua es abierto, ¿no? Entonces este conjunto es abierto. Es un conjunto abierto, ¿no? Entonces esa es la manera en la cual podemos demostrar que nuestro conjunto en GL, nuestro grupo lineal, es un conjunto abierto, ¿sí? Pero aquí ustedes tienen que notar que esto depende fuertemente de la dimensión finita del espacio, ¿no? Entonces, una demostración diferente, en el caso de dimensión infinita, requiere algo más de algunas consideraciones mayores, ¿no? Entonces, eso yo lo voy a dejar para que ustedes lo investiguen, ¿no? Ahora vamos a ver que vamos a ver si que el F sea diferenciado, ¿sí? Entonces, para hacer eso, lo que nosotros vamos a hacer es justamente ver cuál sería una forma expedita de hacerlo, ¿ya? O sea, que nos pueda ayudar. Entonces, esencialmente la idea es esta, ¿no? Poniéndolo de una manera sencilla, tengo que ver, bueno, lo voy a escribir bien antes, ¿no?
solo para recordar, tengo que ver que mi función f de x más h la puedo escribir como un f de x, ¿no? Más, y aquí tengo que ver cuál sería la transformación, en este caso que dependía del h y el r de h, y ver si este r de h cumple la condición de límite que quisiéramos, ¿no? O sea, la idea de la diferenciabilidad es intentar ver si esto se puede hacer. Entonces aquí yo tengo varias tareas, ¿no? Tengo que ver quién tendría que ser este, no sé, ¿no? Y tendría que ver quién debería ser este, que no tampoco sé, ¿no? Entonces, en función de esto sí los conozco, esto para mí es x más h a la menos 1 y esto de aquí es x a la menos 1. Entonces, lo que nosotros tendríamos que ver es tendríamos que ver quién tendría que ser este, ¿no? Eh, para poder ver eso, lo que vamos a hacer en primera instancia, vamos a, eh, vamos a demostrar esta identidad, ¿no? Digamos que lema, por decirlo así, ¿no? Lema, ¿sí? Si x, x más h, esa es la condición, pertenecen al grupo lineal eh, general, ¿no? Es decir, son inversibles, porque esa es la condición, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces, lo que vamos a demostrar es esta identidad, ¿no? Eh, que esto es, entonces x más h a la menos 1 es igual a x a la menos 1, fíjense que tiene ya esa forma, ¿no? Menos, y aquí ya entra justo el que sería el candidato que les había dicho, ¿no? Miren, este sería la transformación lineal. Fíjense que es lineal en H esto, ¿no? Eh, más, y el otro sería, es esto, tendría que ser este de aquí, x a la menos 1 por h al cuadrado por x más h a la menos 1. Esta es una identidad que es válida, vamos a ver ahora que es válida, ¿no? Y que ya me dice cuál exactamente, cuál debería ser la derivada y cuál debería ser es esto, ¿no? Pero yo tengo que verificar que esta identidad es válida, ¿sí? Y para verificar que esta identidad es válida, lo que voy a hacer es multiplicar toda esta identidad y voy a llegar a alguna afirmación tautológica, o sea, cierta, ¿no? Y la idea es muy sencilla, lo único que tengo que hacer es multiplicar por x más h toda esta identidad y ver qué me da. Entonces, fíjense, si yo multiplico por x más h, aquí yo voy a tener x más h a la menos 1, digamos, por x más h, a la derecha la voy a multiplicar, ¿no? Igual a, ese x más h lo voy a multiplicar por este y me va a quedar simplemente x a la menos 1 por x más h, todavía no lo voy a desarrollar, ¿no? Menos, aquí me va a quedar x a la menos 1 por h por x a la menos 1 por x más h, ¿sí? Más, y aquí voy a tener x a la menos 1 por h, ¿no? Al cuadrado por x más h a la menos 1 por x más h. Así. ¿No ven? Y aquí esto me va a dar esto obviamente me da la identidad, me va a dar la identidad y aquí también voy a tener la identidad. ¿Me dan cuenta? ¿Sí? Entonces esto se va a quedar como i igual a, ¿no? Y aquí voy a comenzar a hacer operaciones. Cuando multiplique este por la izquierda, distribuyendo, voy a tener la identidad más, y aquí voy a tener x a la menos 1 por h. ¿Se dan cuenta? Menos, y aquí va a pasar algo de lo mismo, solo que cuando yo multiplique este con este, fíjense que x a la menos 1 con x me va a dar la identidad, entonces me va a quedar simplemente x a la menos 1 por h. Y este con este se van a ir. Entonces, por ahí va a ir la idea. Menos, y aquí multiplicando esto por esto, me va a dar x a la menos 1 por h por x a la menos 1 por h, ¿no? Más, y aquí me va a quedar, y esto fíjense que no es nada más que esto, x a la menos 1 por h multiplicado por x a la menos 1 por h. ¿No? Entonces esto se va a anular con este y este se va a anular con este, ¿no? Y listo, lo único que me va a quedar es que la identidad es igual a la identidad y eso es verdad, ¿no? Entonces, efectivamente, esto había sido cierto, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer es postularlo a este como la transformación que estoy buscando para la diferenciabilidad. De hecho, esta es una transformación lineal, eso es lo que primero hay que ver, ¿no? Este tiene que ser una transformación lineal, ¿no? Es decir, si yo pongo C a T, H igual a
menos x a la menos 1 por h, perdón, este h es mayúscula, pues estoy hablando de transformaciones lineales, ¿no? TH es igual a por h x a la menos 1. Esta transformación, fíjese, sea TH igual a esto, es lineal, ¿no? Es lineal y lo vamos a demostrar muy sencillo, de forma muy sencilla. Si yo tomo una combinación lineal, lambda h más, digamos, j, donde este j igual es cualquier matriz, ¿no? Entonces, esto no es nada más que menos x a la menos 1 por lambda h más j por x a la, así, ¿no? Haciendo operaciones, esto me va a quedar simplemente menos x a la menos 1, pero una x menos 1, ¿no? X a la menos 1, el lambda lo puedo sacar, lo voy a sacar directamente, ¿no? El lambda, ¿sí? Lo saco este lambda porque es un escalar, y aquí me va a quedar x a la menos 1, h x a la menos 1, ¿no? Y aquí me va a quedar, al hacer las operaciones, igual me va a quedar, aquí es menos, ¿no? Menos, ¿no? Aquí me va a quedar más, menos, ¿no? X a la menos 1 por J X a la menos 1. Y ya está. Fíjense que esto no es nada más que, esto no es nada más que el TH, ¿no? Y este es el TJ, ¿no? De donde tengo la combinación lineal, lambda por TH igual a más lambda más TJ, y eso demuestra que esta es una aplicación lineal, ¿no? Entonces, como esto es una aplicación lineal, ¿no? Nosotros lo que tenemos es que este ya es un buen candidato, es un buen primer candidato a hacer la derivada, porque ya es lineal, ¿no? Lo que nos faltaría ver es que este sea justamente es esto que esperaríamos que cumpla esta condición, ¿no? Entonces, eso es lo que faltaría ver, ¿no? Entonces, para ver eso, lo único que tenemos que hacer es tomar la norma de este RDH que acabamos de hallar, ¿no? Y esto sería la norma de nuestro, nada más que bueno, era x a la menos 1 por h, ¿cómo era? Era h, bueno, x a la menos 1 por h al cuadrado, ¿no? Por x más h a la menos 1, ¿no? Entonces, esto es lo que, haciendo operaciones, ¿no? Por propiedades de la norma matricial o norma de operadores en realidad. Ustedes se acordarán que en algún momento había mencionado de que si yo tengo dos operadores AB y, y tomo la norma, ¿no? Es decir, tomamos A, tomamos B y tomamos la norma, esto es menor o igual que la norma de A por la norma de B. Así, ¿no? Eso es lo que voy a aplicar aquí, ¿no? Entonces lo que vamos a tener es que esto es menor o igual, ¿no? Que la norma de esto, de este de aquí, ¿no? Que al final de cuentas, por propiedades igual de la norma, sería x a la menos 1 al cuadrado por la norma del h. Simplemente estoy aplicando esto sucesivamente, ¿ya? Y por la norma de x más h, ¿no? Es decir, esto sería la norma de x más h, así, a la menos 1, en norma, ¿no? Entonces, eso es algo que lo podemos observar, ¿no? Ok, entonces, eh, si nosotros ahora, bueno, bueno, mm, aquí cabe la pena, bueno, vale la pena observar que aquí, mm, bueno, creo que no es necesario, pero bueno, voy a dividirlo ahora todo esto entre, voy a calcular la norma de RH, ¿no? Así, entre la norma de H. A ver, vamos a ver si es necesario. Y tengo que esto es menor o igual a todo esto, pero fíjense que al dividirlo entre la norma de H va a desaparecer esto. Entonces voy a tener norma de X a la menos 1 al cuadrado, ¿no? Sobre por esto, ¿no? Ok, entonces, perdón, esto es al cuadrado, así, ¿no? Entonces, al dividirlo entre un norma de h, me va a quedar una norma de h, módulo de h, pero solamente uno, porque era cuadrado, ¿no ven?
Entonces esto me va a quedar como x más h a la menos 1. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien, entonces si ahora tomamos, hacemos que h tiende a 0, la aplicación inversa, ¿no? Es continua, ya hemos visto, eso tiene que ver con el hecho de que, por el determinante también, ¿no? La aplicación inversa por cofactores, ¿sí? Entonces, cuando yo tomo el límite, cuando h tiende a 0, ¿no? ¿Esto dónde se va a ir? Esto se va, no pasa nada, no depende de h. Esto se va a ir a x a la menos 1, ¿no? Y esto me va a ir a 0, entonces todo esto se va a ir a 0. ¿Se dan cuenta? Y por lo tanto, esto había sido efectivamente un gesto apropiado, ¿no? Entonces, todo esto que hace demuestra que la derivada de la función inversión, de la inversión, o sea, de la función que invierte los operadores lineales, aplicado en un x, en un punto x aplicado en h, como transformación lineal, no es nada más que menos x a la menos 1 por h por x a la menos 1. Eso es lo que acabamos de verificar con esta cuenta que acabamos de hacer. Porque habíamos dicho que esta es una transformación lineal, pero para que sea la derivada, esto es lo que tengo que ver que se cumple, ¿no? Entonces, de 100 viendo esto se vuelve una, una transformación lineal. ¿Listo? Entonces, eso es algo muy, muy importante de observar a la hora de hacer eh, la verificación de la diferenciabilidad de una función, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir viendo algunos, más que ejemplos, digamos, observaciones, ¿sí? Unas observaciones que van a ir surgiendo una y otra vez. Y un ejemplo o señalización que es importante hacer, o puntualización que es importante hacer, es a la que se refiere algo que ustedes ya conocen bien, ¿no? Los objetos que ustedes han estudiado bien en cálculo 2, ¿no? Que son el jacobiano, por ejemplo, la matriz jacobiana. ¿Cómo encaja en esto la matriz jacobiana, ¿no? Entonces, el tema ahí, ¿no? Va bueno, lo voy a escribir con matriz jacobiana, ¿ya? Y ahí vamos a hacer la puntualización. ¿Cómo encaja todo esto en lo que estamos haciendo, ¿no? En que justamente cuando nosotros consideramos el espacio una función, ¿no? De cálculo 2, las funciones de cálculo 2 son así, ¿no? Van de Rn en Rm, de esta forma, así. Estas son las funciones de cálculo 2, ¿no? Y habíamos dicho que había una matriz jacobiana, y la matriz jacobiana surgía a partir de las derivadas parciales, ¿no? O sea, los que generaban las funciones eran se generaba la diferenciabilidad, o sea, la noción de diferenciabilidad en cálculo 2 está determinada por las derivadas parciales, ¿no? Entonces, ¿cómo atesiza eso acá, ¿no? Pues justamente, si nosotros consideramos esa noción de diferenciabilidad que uno tiene de cálculo 2, ¿no? Eh, que proviene de las derivadas parciales, ¿cómo coincide con lo que tenemos ahora? Radica en que justamente la transformación lineal está compuesta con lo que en ese entonces habíamos llamado las derivadas parciales, ¿no? Me explico. Si yo hagas bueno, voy a escribirlo así, sea f y sea x en U, ¿no? Tal que FTF es diferenciable en el sentido que estamos estudiando, es diferenciable en X, ¿no? Entonces, ¿cómo va a aparecer la matriz jacobiana? Lo que hay que ver es lo siguiente, de que cuando dijo que F es diferenciable en X, automáticamente va a aparecer la diferencial de F en X, pero va a aparecer la diferencial de F en X como una transformación de Rn en Rm. Es una transformación lineal de Rn en Rm, ¿ok? En ese sentido, nosotros lo que tenemos es, nosotros sabemos cómo trabaja cómo calcular los valores de esta función explícitamente, porque lo hemos demostrado al inicio de este capítulo. Hemos visto de que la diferencial de f en x, evaluado en un h, no era nada más que un límite, ¿no? El límite cuando t tiende a 0, ¿no? De el f de x para demostrar la unicidad, ¿se acuerdan? Hemos hecho esta cuenta, f de x. Todo esto dividido entre t.
¿sí? Esto era la forma en la cual nosotros calculábamos la diferencial en un H específico, ¿no? Cuando nosotros lo vemos esto así como una transformación lineal y sabemos que podemos calcularlo de esta manera, justamente aquí es donde van a encajar las dos ideas, la de cálculo 2 y esta de acá. Porque ¿cómo se calcula la matriz de esta transformación lineal en la base canónica? Lo que se hace es evaluar en los vectores de la base canónica, ¿no? Como cuando hemos sacado aquí, ¿se acuerdan? La matriz de la transformación X no era nada más que evaluarla y ponerla como columnas en esta matriz. Eso era su matriz, ¿no? Aquí pasa lo mismo, ¿no? Entonces, la matriz de esta transformación lineal en la base canónica va a ser exactamente lo que conocíamos como la matriz jacobiana de cálculo 2, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente cuando nosotros esta transformación lineal la evaluamos en E1, digamos, o en EJ, digamos, así, ¿no? Lo que obtenemos por esta identidad, tenemos el límite cuando t tiende a 0, ¿no? De el f de x más t h, pero en este caso el h ahora es el EJ, menos el f de x sobre el t, ¿no? Entonces aquí lo que hace esto, ustedes recordarán que esto no es nada más que la derivada parcial de f respecto de la jésima entrada evaluado en el punto x. ¿Se dan cuenta? Y este, ¿no? Es justamente la columna de la matriz jacobiana. ¿Se dan cuenta? Y esto vale para todo J desde 1 hasta N. Así, ¿no? ¿Ok? Entonces, de esta forma nosotros eh, eh, tenemos la noción de derivada parcial, o volvemos a la noción de derivada parcial, pero asociado a la matriz de la transformación lineal, ahora evaluado en la base canónica. O sea, ahí es donde se van a encajar, ¿no? Ahora, sobre esa misma línea, a su vez este de acá es un vector columna, ¿no? ¿Por qué? Porque no se olviden que este f es una función que llega a Rm. Entonces, cada valor de f de x está determinado a su vez por f sub 1 por sus funciones coordenadas, ¿no? F sub m de x, así, ¿no? Y nosotros hemos visto en el corolario de la anterior clase, ¿no? Que se podía extender la noción de diferenciabilidad a un número definido, perdón, a un número definido para funciones coordenadas utilizando este corolario, que estaba en un contexto bastante más general, ¿no? Y en ese contexto, ¿qué era la diferencial de fx en un h? No era nada más que las diferenciales de las funciones coordenadas, ¿no? Entonces, utilizando ese corolario aquí, lo que obtenemos es que la diferencial, ¿no? Con estas notaciones tenemos que la diferencial de fx, ¿no? Evaluado en nuestro EJ, no es nada más que la diferencial de las funciones coordenadas, ¿no? F1x en EJ, así, ¿no? Coma, así. Diferencial de f sub m, ¿no? De x en EJ, ¿no? Y esto no es nada más que, de nuevo, por lo mismo de acá, solo que aplicado a las funciones coordenadas, no son nada más que las derivadas parciales de las funciones coordenadas, ¿no? Entonces, esto es la derivada parcial de f sub 1 respecto de xj, evaluado en x, ¿no? El segundo es la derivada parcial de f sub 2 respecto de xj, evaluado en x, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Derivada parcial de f sub m con respecto de xj, ¿no? Evaluado en x, ¿no? Claro que aquí esto lo tengo que ver como columna, ¿no? Vector columna. Por eso lo coloco transpuesta aquí, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder al final de cuentas? Sucede que al final de cuentas, ¿no? La matriz, esta es este de aquí es la columna de la matriz de la transformación lineal, pero fíjense que coincide con las entradas del jacobiano. Entonces, todo lo que acabamos de hacer, lo que hace al final de cuentas es demostrar que la matriz de la diferencial de f en x, ¿no? En las bases canónicas, B y B, ¿no? Aquí B
B es la base canónica, 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 formada obviamente por ordenada, ¿no? E1, E2 hasta el EN, así. La, la matriz de la transformación lineal derivada, tal cual lo estamos estudiando, respecto a las bases canónicas, respecto a la base canónica en el dominio y en el codominio, bueno, aquí está mal, ¿no? Esta es la base canónica en B, que sería este, generalmente abajo se coloca el del dominio y así va el del codominio, y este le voy a llamar B', ¿no? Este es el B', así, es la base canónica, pero del codominio, ¿no? B', que en este caso sería E1, E2, hasta el EM, que es esto, ¿no? Fíjense, M coordenadas, ¿no? Entonces, esto es igual, ¿no? A lo que en cálculo 2 era la matriz jacobiana de f en x, ¿no? Recuerden que la matriz jacobiana de f en x no era nada más que la matriz de entradas cuyas entradas eran las derivadas parciales de las funciones coordenadas, ¿no? Entonces, en el x. Entonces, así, ¿no? Y de, de 1 a m, ¿no? Y j de 1 a n. Así, ¿no? Entonces, esa es la manera en la cual el concepto de matriz jacobiana es coherente o encaja dentro de lo que es la noción de diferenciabilidad que ahora estamos estudiando como transformación lineal. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y esto va a valer también, si ustedes toman n igual a 1, va a valer también para las curvas, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando ustedes estudiaban la curva aparecía ya no la matriz jacobiana, sino el vector, el gradiente, ¿no? El gradiente el vector gradiente, ¿no? En este contexto estamos hablando de funciones, ¿no? Que van de Rn, pero que caen en R, ¿no? Pero es todo lo que acabo de decir se aplica totalmente a ese contexto, simplemente hay que tomar m igual a 1, aquí solamente habría una función, no habría más de una función coordenada, ¿no? Entonces, en este caso, de nuevo, voy a tener que la matriz de la diferencial de f en x, ¿no? Eh, Ahora tendría que tomar aquí la base canónica del dominio, que sería B, ¿no? Y aquí en el codominio, la base canónica es simplemente el 1, ¿no? Entonces no lo voy a escribir, pero directamente la matriz en la base canónica es lo que comúnmente conocemos como el gradiente de f en x, que creo que lo denotan así y en algunos textos lo denotan como grad, ¿no? El gradiente de f en x, ¿no? Y que no es nada más que el vector de derivadas parciales, ¿no? De x1, que se lo puede ver como, como fila o como columna. En realidad, en este caso sería como fila, ¿no? Derivada con respecto de x2, x, así sucesivamente. Bueno, para que me entre todo, lo voy a mover un poco. Ahí. Y aquí sería la derivada de f con respecto de xj, ¿no? Así, ¿ok? Y esta es la matriz, ¿no? Esta es una matriz, en realidad no debería poner los comas porque estos serían las filas, pero bueno, lo puedo ver como vector fila, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Y también se aplica al caso de curvas, ¿no? Cuando tengo curvas, ¿no? En el caso de curvas voy a cambiar de notación, voy a usar esto, ¿no? Hice un conjunto de Rn, así. Perdón. Y ahora es un intervalo. Y va en Rn, ¿no? En este caso, la matriz, ahora, ¿qué va a pasar aquí? Aquí lo que va a pasar es que la diferencial de f, aquí este R lo tengo que ver como un espacio vectorial y la base es 1, ¿no? Entonces, aquí, aquí lo tengo que, la diferencial del alfa en un X, ¿no? Eh, la matriz, digamos, en la base 1, ¿sí? Va a coincidir con lo que nosotros llamamos la derivada, ¿no? Alfa prima de X, que es un vector columna, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va de 1 en Rn, ¿no? Entonces aquí sería el alfa 1 de X prima y así, ¿no?
eh, aquí creo que es mejor hacerlo de otra manera. ¿Miren? Mm, Bueno, da lo mismo. Fíjense que lo puedo identificar en realidad. No es que es igual, sino que lo puedo identificar con este vector, alfa sub 2 prima x, así, alfa sub n, que es el que prima x es el que estudiamos en cálculo 2 en la parte de curvas, ¿no ve? El vector velocidad, ¿no? De una curva. ¿Por qué puedo hacer esta identificación? Aquí no es exactamente igual, porque fíjense que esto es una transformación lineal y esto es un vector, ¿no? Sucede que cuando nosotros, y esto es importante observarlo, ¿no? Eh, cuando nosotros estudiamos esto de aquí, en Zigor, la diferencial, la derivada de f de este alfa, que bueno, estoy utilizando alfa, ¿no? La derivada de este alfa en un x, en Zigor, es una transformación lineal que va de R en Rn, ¿no? ¿Están de acuerdo? Es eso en Zigor, ¿no? Y cómo esta transformación lineal se relaciona con un vector, el vector velocidad, ¿no? Pues el hecho radica en que en que esta transformación lineal, la diferencial de alfa en un x, pertenece al espacio de las transformaciones lineales de R en Rn, así, ¿no? Pero sucede que este conjunto, ¿no? Es decir, las transformaciones lineales de R en Rn, sucede que este conjunto es isomorfo como espacio vectorial, en realidad homeomorfo incluso, solo al Rn. Es decir, las transformaciones lineales de R en Rn se confunden con los vectores, en otras palabras. ¿Sí? ¿Y cómo es eso? El hecho es que yo puedo establecer un isomorfismo entre estos dos. ¿Cómo? Yo voy a considerar ahora esta aplicación que va de LR en Rn, ¿sí? Y que me va a llevar a Rn, así. ¿Sí? ¿Cómo va a actuar esta transformación? Yo voy a llamar A. A cada transformación lo que voy a hacer es aplicarle, ¿no? Phi de A, le voy a aplicar eh, la evaluación de A en la base del R, que es el 1, A por 1. ¿Sí? Entonces, lo que sucede es que esto es un isomorfismo. ¿Sí? Es un isomorfismo, ¿no? Y eso es justo por el hecho de que yo, por ejemplo, si yo evalúo A en cualquier número real, ¿no? En cualquier T, digamos, como uno es una base del espacio del R, entonces esto lo puedo escribir como A eh, de T por 1, ¿no? Así, ¿no? Y fíjese que aquí el T es el elemento de R y aquí está, es un escalar multiplicado por el vector 1, en otras palabras. Como es transformación lineal, esto va a ser T por A de 1. Es decir, cualquier transformación lineal, al final de cuentas, solo está determinado por este A de 1, ¿no? Es decir, este A de 1 es el que gobierna el comportamiento de la transformación lineal. Porque siempre cuando lo evalúo en un T, el T va a salir porque es un escalar y me voy a quedar con el A de 1, ¿sí? Entonces, no es difícil demostrar que esto es un isomorfismo, ¿no? Es lineal, obviamente, ¿no? Por propiedades de, o sea, si ustedes hacen phi de C por A más B, digamos, ¿no? Esto sería C por A más B, esta transformación evaluado en el 1, y esto no es nada más que C de A de 1 más B de 1, ¿no? Y esto no es nada más que C de phi de A, ¿no? Más phi de B, nada más, ¿no? Entonces, ya es lineal, ¿no? Y es un isomorfismo porque lo puedo hacer de varias formas, pero la forma más sencilla de ver que esto es un isomorfismo es mostrando la inversa, ¿no? ¿Cuál sería la inversa? ¿No? La inversa tendría que ir de Rn en LRN, ¿sí? Y aplicaría a cada vector de Rn, digamos que voy a llamar H, ¿no? ¿Cuál debería ser la transformación? Es phi a la menos 1 de H. ¿Quién es? Primero tiene que ser una transformación de R en L. La pregunta de Rn en Rn. La pregunta es ¿qué transformación? Y eso ya me lo sugiere esto, ¿no? Fíjense, lo único que tengo que hacer es multiplicarle por ese H. Entonces aquí lo voy a definir como T
la transformación que cada t, phi a la menos 1 de h evaluado en ese t va a ser nada más que t por el h. Y acabó, ¿no? Esto, fíjense que con respecto de t es una transformación lineal, entonces va a caer evidentemente esto en las transformaciones lineales de Rn en Rn, ¿no? Y si lo evalúo en 1, voy a recuperar el h, entonces claramente es la inversa, ¿se dan cuenta? Entonces, y además es lineal esta aplicación. Si ustedes hacen las cuentas, como esto que he hecho aquí, lo pueden hacer aquí también, ¿no? Es lineal respecto de h, en otras palabras, ¿no? Entonces, todo esto lo que nos está diciendo es que todo esto nos dice que este isomorfismo, de hecho, existe, ¿no? Entonces, eso hace de que la matriz de esta transformación lineal, ¿no? Se confunda o se identifique con este vector, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual nosotros para curvas pasa eso, ¿no? Y para funciones de R en R va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, eso es algo que lo tienen que siempre observar. Es decir, todo lo que acabamos de hacer no hace más que asegurar que todo lo que ustedes han hecho en cálculo 2, o todo lo que hacemos en cálculo 2, o todo lo que estamos haciendo es una extensión de cálculo 2, ¿no? O si prefieren, que todo lo que hemos hecho en cálculo 2 es un caso particular de esto de aquí, salvo la notación, digamos, ¿no? Entonces eso es importante siempre tenerlo en consideración, ¿ya? Muy bien. Si nosotros ahora mm, consideramos vamos a considerar ahora una especie de interpretación geométrica de lo que es la derivada, ¿sí? Eh, en términos justamente de esta última forma en la cual veíamos la derivada en cálculo 2. En cálculo 2, una curva más o menos era así, ¿no? Así. Lo que teníamos era que en un punto, por ejemplo este, que es el X, ¿no? Debería usar T aquí, pero bueno, ya está, ¿no? Este X, ¿no? El vector velocidad lo interpretábamos como un vector aquí, ¿no? Como un vector, este de aquí, alfa prima de X, ¿no? Este es el alfa de X, ¿no? Ahí. Entonces, lo que sucede es que nosotros podemos extender esta idea, ¿no? Extender esta idea del vector velocidad que teníamos para curvas, ¿no? A nuestro contexto más general de aplicaciones, al menos de RM, de RN en RM, ¿no? Que es que es donde probablemente más nos vamos a tener que desenvolver inicialmente, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Qué significa eso? Que yo puedo ver la derivada, o sea, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, lo que voy a hacer es considerar una función, solo que ahora solamente me voy a restringir casi exclusivamente a Rn y Rm, ¿ya? Entonces, vamos a considerar esta situación, ¿ya? Que es la que geométricamente es nada más que una interpretación geométrica, ¿no? Voy a colocar así, interpretación eh, geométrica de la derivada, ¿no? Geométrica de la derivada, ¿sí? De la derivada, ¿sí? ¿Cómo va a ser esta interpretación geométrica de la derivada? Lo que vamos a hacer es considerar lo siguiente, vamos a agasar una función, ¿ya? F, definida en un abierto, U de Rn, digamos, en Rm, así, así, Rm, ¿ya? Este n puede ser chiquito grande, igual chiquito grande, ¿no? Entonces, una manera en la cual yo puedo interpretar geométricamente la derivada es la siguiente. Voy a pensar que este es nuestro conjunto Rn, ¿ya? Y es nuestro espacio Rn, este de aquí, ¿ya? Imagínense que este es nuestro Rn, ¿ok? Y aquí está el otro, el Rm, ¿no? Que puede ser de otra dimensión, ¿no? Más o menos así. Así, ¿no? Este es nuestro Rm, ya que pues, R2, R3, qué sé yo.
¿no? Y aquí tenemos nuestro abierto U, ¿no? Que lo voy a hacer con otro color para distinguirlo un poco, que es un abierto, entonces es este de aquí, más o menos así, ¿ok? Este es nuestro U, ¿sí? Y este U se va a aplicar en cierto conjunto aquí, que es el resultado de aplicarle la función F. Ahí, F. Y aquí me va a dar algo aquí, ¿no? Entonces, lo voy a hacer un poco distorsionado, porque siempre va a ser probablemente no lineal, no sabemos qué tipo de acción tiene. Este de aquí, que he dibujado acá, es el F de U, que vive aquí en Rn, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a interpretar la derivada? ¿Sí? Geométricamente, ¿cómo lo podemos visualizar? ¿No? La idea surge justamente de la fórmula que hemos estudiado, que es esta de acá, esta, ¿no? Esta que tenemos aquí, esta, ¿ya? Esta formulita nos va a dar una forma de interpretar geométricamente la derivada, ¿ok? ¿Cómo? Vamos a gastar un X, ¿no? Dentro del conjunto, este X, así, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, fíjense, vamos a considerar la dirección H, ¿se acuerdan? Quiero tener una interpretación de lo que sería la diferencial de f en el punto X evaluada en la dirección H. El X cambia, pero voy a tomar ahora una dirección H, ¿ya? Entonces, esa dirección H, digamos, va a ser un vector. Entonces, ese vector, digamos que es este, ahí. Ese es mi H, ¿ya? Es esa dirección. Podría ser cualquier otra, ¿no? Pero lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar la zecta que toma esa dirección. Es decir, vamos a suponer que H es distinto de 0, ¿ya? Entonces, vamos a tomar la siguiente, vamos a crear una zecta en esta dirección del H, ¿sí? Que va a ser la siguiente, y la puedo parametrizar, ¿no? Ustedes se acuerdan de cálculo 2, ¿no? Parametrizar. ¿Cómo? Voy a agarrar aquí la zecta, este es el R, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es considerar esta curva. A cada t, en un cierto para un e suficientemente pequeño, ¿no? Que voy a tomarlo así y así, este va a ser epsilon menos epsilon, ¿no? Para un t aquí, lo que voy a hacer es aplicarle sobre la zecta que pasa por aquí. Es decir, voy a considerar esta zecta así, esta. Esa zecta que pase con esa dirección, solo que a cada t le voy a dar un elemento de estas zectas en tanto no salga del U. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese elemento va a tener, bueno, lo voy a hacer un poquito más grande ya eh, para poder, para que no resulte vago, eh, voy a hacerlo un poquito más grande, voy a modificarlo. El X va a estar aquí, ¿ya? Por aquí, ¿ya? El X, ¿no? Y aquí yo voy a tener la dirección, ¿no? Que lo voy a hacer con así, el H, ¿no? Y voy a tomar un elemento sobre la zecta que define este. Así, más o menos así, esta es la zecta, pero en tanto no salga. ¿Y quiénes son esos elementos de esa zecta? Eh, Son elementos como este, por ejemplo, ¿no? Que va a tener la forma X más TH. Así. ¿Me dan cuenta? Solo que este T tiene que ser muy chiquito, de tal forma que para los T dentro de ese rango, de acá hasta aquí, ¿no? Con la garantía de que para todos los T que están aquí, este vector, este de aquí, X más TH, no va a salir ¿no? Y eso siempre lo puedo hallar, un epsilon que haga eso. ¿Por qué? Porque nuestro U es abierto, ¿no? Y sabemos que para X puedo hallar una bola, ¿no? En fin, que lo va a contener, ¿no? Y eso nosotros ya lo sabemos, ¿no? En realidad, más que epsilon, debería llamarle delta, porque delta creo que he utilizado en la definición, pero bueno, delta y delta, así, ¿no? Entonces, y a partir de ahí vamos a tener la idea. Fíjense, entonces lo que aquí hacemos es crear esta curva, que le voy a llamar alfa, ¿ya? Es una curva que va de R en Rn, ¿no? Una curva en el sentido de esto, ¿no? El vector de curvas en el espacio, ¿no? Entonces, solo que es una curva muy buena porque es una curva rectilínea,
¿sí? Es una curva rectilínea, ¿no? Entonces lo que hacemos es, utilizando el hecho de que U es abierto, ¿no? Podemos construir esta recta, este pedazo de recta, ¿no? Que no se salga del U, ¿no? Entonces, tomamos, lo voy a escribir ya, CH, distinto de 0, ¿no? Eh, eh, con norma de H menor que un cierto de, bueno, voy a hacerlo en orden, ¿ya? Para no confundirnos. Voy a hallar este delta, ¿ya? ¿Cómo se halla ese delta? Con el hecho de que X es, que U es abierto, ¿ya? Entonces, como U es abierto, ¿no? Es abierto, ¿no? Es abierto. Nosotros sabemos que existe, ¿no? Existe un delta mayor que 0, tal que, ¿no? Si, bueno, tal que la bola de centro X y radio delta, ¿sí? Está contenido en el U, ¿sí? ¿Eso qué significa? Esto es, ¿no? Esto es, si un H, si el módulo de H es menor que delta, ¿no? Entonces, el X más H está en el U. Eso significa, ¿no ven? Eso ya lo hemos visto, ¿se acuerdan? Cuando hemos hablado de por qué era importante que el U sea abierto, ¿no? Entonces, eso va a suceder. Bueno, no sé. Este T. Mm, quisiera, a ver, entonces, si el T. Bueno, aquí el T ya podría ser entonces. Bueno, el intervalo ya podría ser entre -1 y 1, ¿no ve? Claro, sí. Entonces, si ya tengo el delta que hace esto, este lo vamos a mejorar. No va a tener que ser un delta, va a ser directamente el 1. ¿Ya? Van a ver por qué ahora. ¿Sí? Voy a hacerlo de -1 a 1. Así va a ser. No le va a afectar mucho, ¿no? Entonces, X más H está en 1, ¿no? Entonces, definimos, ¿no? Definimos la aplicación alfa, ¿no? Que va a estar definida en el intervalo -1, 1, así, abierto, en Rn. En realidad, inicialmente va a ser definida así, ¿no? Definida como alfa de t igual a x más th. Entonces, fíjense que cuando el t varía, o sea, si el valor absoluto de t es menor que 1, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Que alfa de t, entonces, ¿no? El módulo de alfa de t, ¿no? Alfa de t va a ser igual a módulo de x más t h, ¿no? Y, bueno, en realidad quiero hacer esto, quiero compararlo con el centro, ¿no? Es decir, voy a sacar el módulo de alfa de t menos el x, así, ¿no? Entonces esto va a ser igual a x más th menos x, ¿no? X más th menos x, así, ¿no? Y esto no es nada más que th, ¿sí? Pero si esto no es nada más que menor o igual que, bueno, no es nada más que igual a, uh, igual al valor absoluto de t por la norma de h, ¿no? Pero fíjense que este es menor que 1, porque estoy tomando el t entre -1 y 1. Entonces esto va a ser menor que el módulo de h. Pero el módulo de h es menor que delta, ¿no? Es menor que delta, y listo, ¿no? Entonces eso significa que nuestro alfa de t menos x es menor que delta. Eso quiere decir que este de alfa de t, entonces, este alfa de t no solamente está en Rn, sino que también va a estar dentro del U, porque como está dentro de la bola, esto significa que esto está en la bola de centro X y radio delta, ¿sí? Pero esto está contenido en U. Entonces esta curva no es nada más que una curva, lo puedo ver como una curva, esto entre paréntesis, ¿no? Es solamente una observación para que se vea. Como definimos alfa de t, esto está en el U. La demostración es esto que tienen aquí, ¿no? Alfa de t pertenece a U.
¿no? Lo que está entre paréntesis, ¿no? Es una comprobación rápida, ¿no? Por eso es que es suficiente que se esté definida en este intervalo, ¿no? Pueden hacerlo entre un delta, pero habría que ajustarlo un poco ahí, el razonamiento, ¿ya? Muy bien, entonces tengo una curva definida entre -1 y 1 que no sale del U. Eso es lo que me importa, que no salga del U, ¿sí? Tal vez el dibujo no está bien, pero porque esto debería ser un poco más grande para que esté también su simétrico al otro lado, pero no importa, ¿ya? Entonces, lo que yo tengo, bueno, lo voy a corregir eso, porque si no se me va a complicar luego la interpretación. Esto lo voy a hacer un poquito más grande, el U, para que no me genere ambigüedad gráfica. Entonces, ¿qué sucede? Tengo una curva ya que está totalmente metida en el U, ¿no? Y lo estoy dibujando con amarillo, este de amarillo, ¿ya? Que debería ser un poquito más grandecito, tal vez. Hasta ahí, digamos, ¿no? Todo esto es la imagen de este intervalo, del intervalo -1, 1, aquí, ¿ok? Y para todos los t's que están aquí, esto va a caer dentro de la curva, ¿sí? Entonces, cuando yo le aplico f, ¿no? Lo que voy a tener aquí es otra curva. En realidad, lo que hago es la composición, ¿sí? Entonces, tengo ya el alfa que no sale del U y tengo el f. Entonces, lo que yo hago, voy a hacer composición. Voy a aplicarle el alfa y luego el f, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me va a generar eso? Me va a generar aquí una nueva curva, que es la curva composición. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que tenemos es que me va a dar algo así, distorsionado, pero, ¿no? Sí, y esto no es nada más, y si este es el X, entonces aquí va a estar el f de X, digamos, ¿no? Así. ¿No? Ah, otra cosa importante que hay que observar aquí es que este X no es nada más que el alfa de 0, ¿no? Fíjense, si pongo alfa de 0, me va a dar X, ¿no? Entonces tengo aquí el X, tengo el H, tengo esta curva y le aplico el F y me va a dar esta curva, ¿no? Sucede que esto me va a dar una curva común y corriente de las que yo conozco de, uh, de RN, en RM, ¿no? Las curvas que yo conozco comunes y corriente de RM que conozco de cálculo 3. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Sucede que la derivada, tal cual la estamos estudiando, como transformación lineal evaluada en un X y en la dirección de H, ¿no? Eh, no va a ser nada más que el vector velocidad de esta curva, ¿no? Es decir, lo que voy a poder concluir ahora es esto que voy a escribir aquí abajo, ¿no? Que es lo siguiente, la derivada de f evaluado en el punto X en la dirección H, ¿no? Eso es lo que va a, a suceder, ¿no? No es nada más que es igual a, este no es un elemento de acá, pero ¿quién va a ser? No va a ser nada más que el vector velocidad de esta curva, este de aquí, ¿sí? ¿Quién es esta curva? Es este que le voy a llamar beta, digamos, ¿no? Voy a tomar beta para que sea esta composición y esto no va a ser nada más que beta prima en el 0, así. Va a ser nada más que la derivada de esta composición, F compuesta con alfa prima en el 0, ¿no? Donde este de aquí, fíjense, no es nada más que la derivada de una curva en Rn, ¿no? Entonces lo que hacemos es visualizar la derivada como una curva, como el vector velocidad de una curva. En realidad la composición de esta curva lineal y esta f, ¿no? Entonces, de esa manera obtenemos una vista geométrica de la derivada. La derivada, tal cual la conocemos, que actualmente como una transformación lineal, no es nada más que un vector un vector velocidad en realidad, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. ¿Y por qué esto es así? La demostración es muy sencilla, porque lo que hacemos es simplemente recordar que la diferencial de f en x en H no es nada más que un límite, ¿se acuerdan? Límite cuando t tiende a 0, ¿no? De esto, f de x más th. Fíjense que x más th es justo nuestro vector, ¿no? Así, esto es lo que habíamos demostrado. Pues esto lo podemos describir como el límite cuando t tiende a 0, ¿no? Y este x más th es justamente nuestro f de ¿quién? De el alfa de t, ¿se acuerdan?
¿sí? Menos f de, ¿y quién es este x? X es lo que les decía, alfa de 0, ¿no? Sobre t. Entonces lo que tenemos aquí es directamente que este es el límite cuando t tiende a 0, de, y este es justamente esta composición, ¿no? Es esta composición alfa compuesto con f evaluado en t menos, ¿no? Eh, y miren, lo voy a modificar un poquito, lo voy a escribir de una forma un poquito más clara para que se vea la relación. Esto lo puedo escribir como 0 más t. Menos, y aquí de nuevo la composición alfa compuesto con f evaluado en 0, ¿no? Todo esto dividido por t. ¿Y quién es este? Pues este no es nada más que el vector velocidad en 0 de la curva esta, ¿no? Con la definición de la derivada de curvas en cálculo 3, perdón, cálculo 2, ¿no? Entonces esto sería alfa compuesto con f prima en 0. Y esa es la demostración. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es lo que se denomina la interpretación geométrica de la derivada. Ver la derivada, ¿no? Que para nosotros es una transformación lineal evaluada en h, verla como un vector velocidad, ¿no? Y esta es la forma en la cual se tiene. Y entenderlo de esta manera, la derivada es muy, muy ilustrativo, muy bueno, porque nos ayuda a ganar intuición geométrica, ¿no? Y eso es muy importante para poder entender cabalmente los problemas. ¿Ok? Entonces, eso es algo fundamental que tenemos que conocer muy, muy, muy bien, ¿ya? Bueno, para terminar esta parte de, digamos, observaciones de lo que sería la coherencia entre lo que uno hace en cálculo uno y cálculo 1 y 2 y lo que estamos haciendo ahora nosotros, voy a concluir con la diferencial, ¿no? La diferencial es un concepto que igual ustedes lo estudian en cálculo 2, pero probablemente lo han estudiado de una manera bastante intuitiva, ¿no? Y, y nosotros vamos a darle, digamos, el sustento analítico formal, ¿no? Que no es muy difícil, ¿no? En realidad es solamente un tema de álgebra lineal, ¿sí? ¿A qué me refiero? Cuando nosotros hablábamos en cálculo 2, ¿no? De una función de U de Rn en Rm, en R, perdón, ¿no? Como ya había mencionado antes, automáticamente aquí aparece alguien, ¿no? Que es el gradiente de f en x, ¿no? Que no es nada más que el vector de derivadas parciales, ¿no? F de x1, ¿no? En x, ¿no? Y así. Este es el gradiente. Y ya hemos visto hace rato que este vector gradiente no es nada más que la fila, ¿no? No es nada más que la matriz de la transformación lineal derivada, ¿no? Sin embargo, también en cálculo 2, a partir de estos vectores, que son el vector gradiente, ustedes construyen una función que le denominan la diferencial, ¿no? La diferencial de f en x, ¿no? La diferencial de f en x, la construyen como un funcional que va de Rn en R, ¿no? Y que lo que hace es, ¿cómo funciona? Que a cada vector h, digamos, ¿no? Lo que hace es aplicarle el producto interno entre el gradiente de f en x, ¿no? ¿Se acuerdan? Con el h, ¿no? Esa es la definición que uno toma de lo que sería la diferencial, ¿no? Eh, y a partir de esto surge esta especie de la manga, digamos, ¿no? Surge esta forma en la cual se suele escribir la diferencial, ¿no? Que son las derivadas parciales, ¿no? x1 en x, y los diferenciales de x1 más, ¿no? Que las derivadas parciales de f con respecto de xn en x y de xn. A estos les llamaban las diferenciales parciales, ¿no? Y esta se llama la diferencial total, ¿no? ¿Ok? Y ¿cómo funciona? Si lo evalúan en H, esto les va a ir dando las coordenadas de los diferentes vectores. Entonces, ¿cuál es el origen formal de esto que uno estudia en el curso de cálculo 2, ¿no?
el origen radica en el hecho de que cuando nosotros consideramos la derivada ahora, por eso es que es tan importante entender la derivada así como transformación lineal, porque este tipo de nociones intuitivas que uno va estudiando en cálculo 2 adquieren realmente la forma analítica exacta, ¿no? Entonces, esto es lo que uno hace en cálculo 2, ¿no? Considera este operador, este funcional, y lo escribe así, donde aparecen estos que son los diferenciales, ¿no? Que lo que van a hacer es tomar las coordenadas, ¿sí? ¿De dónde surge esto desde el punto de vista formal? Surge de considerar justamente la derivada, ¿no? Voy a usar de mayúscula para diferenciarlo de este justamente. La derivada de f en un x, ¿no? Recordemos que es una transformación lineal que va de Rn en R en R, ¿no? Eso quiere decir que lo que nosotros tenemos aquí es que esta nuestra diferencial es lo que en álgebra lineal se le denomina un funcional, ¿sí? Un funcional lineal, ¿sí? Es un funcional lineal. Es cuando la transformación lineal toma como valores el campo en el cual está definido, ¿no? Y el conjunto de estos funcionales, es decir, este nuestro diferencial de f en x es un elemento que está aquí, L, R, N, en R, ¿sí? Así. Pero este conjunto, fíjense, no es nada más que lo que en álgebra lineal se denomina el espacio dual, ¿no? El espacio dual en álgebra lineal, ¿recuerdan? Es el espacio de todas los funcionales lineales y que en general se lo denota así, Rn estrella, ¿no? ¿Ok? Este es lo que se llama el espacio dual, pertenece al espacio dual, ¿no? Este espacio dual tiene una base, ¿no? Natural, canónica, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque este Rn, a priori siempre admitimos que tiene una base canónica, que es la base canónica usual, ¿no? Que es E1, E2, En, ¿no? Entonces lo que sucede es que nuestra derivada, la derivada que estamos estudiando, está dentro de un espacio vectorial que tiene una base, ¿no? Este espacio vectorial tiene una base y esa base es lo que es justamente dan origen a estos que son las diferenciales, ¿no? ¿Cómo? Y aquí voy a hacer un paréntesis de nuevo, porque es importante verlo esto en su contexto general para no equivocarnos. Cuando yo tomo un espacio vectorial, ¿no? De dimensión finita, y tomamos ahí una base, span, de, digamos, ciertos vectores U1. Esto es solo recordar, ¿no? UN, ¿no? Como ya les acabo de decir, automáticamente aparece el espacio dual, ¿sí? Este espacio dual es el espacio de todos los funcionales lineales, es decir, son las transformaciones lineales que van de E en el campo escalar, lo que les había dicho, pero tal que este F es lineal, ¿no? Entonces, este sucede que también es un espacio vectorial, ¿no? En particular, ¿no? Pero lo bueno que tiene este espacio vectorial es que tiene una base natural también, una base canónica, si quieren, asociada a este, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo definir ciertos funcionales, ¿no? En realidad n, tantos como este, porque esto va a tener dimensión n también, la misma dimensión que el e, y esos funcionales están definidos así, f sub i, voy a definir f sub i, que va a ser un funcional que va a ir de e en k. Y voy a definir uno para cada i va de 1 a n. ¿Y cómo va a estar definido? Vamos a definirlos como a partir de f sub i de un u sub j, digamos, va a ser la delta de Kronecker, delta sub i j. Para los que no se acuerdan qué es la delta de Kronecker, es una especie de indicador biindexado, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que esto me va a dar 1 cuando el i es igual a j, y me va a dar 0 si el i es distinto de j. Esa es la delta de Kronecker, ¿sí? ¿Ok? Y esto sucede que también es un funcional lineal, ¿no? Es decir, si yo lo defino en la base canónica de esta manera, yo puedo extenderlo a todo el E por linealidad. ¿Qué quiere decir eso? Que
Que en realidad cuando yo evalúe este f sub i en un x, ¿no? Así, ¿cómo va a estar definido? ¿Cómo lo voy a calcular? ¿Qué es f sub i de x? Bueno, pues este x, como está en el e, es una combinación lineal de estos. Entonces va a ser lambda 1, u1 más, y así sucesivamente. Lo voy a escribir así, como lambda n, un, ¿no? Pero como es una transformación lineal este fi, o tiene que serlo, esto va a ser nada más que lambda 1, f sub i, u1, así, más, y así sucesivamente hasta el lambda sub n f sub i de u sub n. Entonces, por la definición que acabamos de darle, esto me va a dar 0 en todos excepto el iésimo. Entonces, esto me va a dar justamente lambda i de f i u sub i. Y en este me va a dar el 1. Entonces, esto me va a dar el lambda i. Entonces, ¿cómo son estas transformaciones lineales? Son las transformaciones lineales que a cada vector x lo que hace es asignarme la iésima coordenada en la base que estamos considerando, ¿no? Entonces, lo mismo va a pasar aquí con el dual, ¿no? Van a aparecer estas funciones, que son se les llama funciones coordenadas, ¿no? ¿Cómo funcionan las funciones coordenadas ahora en Rn? Las funciones coordenadas de Rn, estas de aquí, ¿no? Entonces, estas funciones coordenadas lo que hacen es a cada vector h, digamos, ¿no? En Rn, lo que me va a asignar es el f sub i, lo que hace es asignarme de ese h su iésima coordenada en la base canónica, que sería el h sub i. ¿Se dan cuenta? Donde el h, obviamente, es el vector de coordenadas h1, hn, y aquí, estos de aquí son justamente las coordenadas en la base canónica. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos son los que se llaman funciones coordenadas, ¿sí? Entonces, se acostumbra, es una costumbre en el caso de Rn, ¿no? Como a la base canónica, es decir, a la base canónica se le escribe como span de E sub 1, E sub 2, así, hasta E sub n, ¿no? Pero a estos elementos de la base canónica del espacio dual, generalmente se los escribe del dual. Se utiliza las mismas letras, pero con superíndice, es decir, e elevado a la 1, e elevado a la 2, así. Estos de aquí son estos funcionales, ¿no? Es decir, ¿cómo están definidos? Estos EI, E a la J, son transformaciones lineales de E en R, ¿no? Y que están definidos así, E a la J de un vector X, ¿no? O H, si prefieren, ¿no? Lo que me va a dar es el HJ. Así funcionan estos funcionales. Y estos funcionales son transformaciones lineales, ¿sí? Si se dan cuenta, son transformaciones lineales. ¿Y cuál es la diferencial de una transformación lineal en un X? Hemos visto ya que esto no es nada más que la misma transformación lineal. ¿Se dan cuenta? Para J desde 1 hasta N. ¿Sí? Y de ahí viene justamente, como esto me da la jésima coordenada, ¿no? En los libros técnicos, ¿no? Es por eso que a estos se les llama los diferencial de XJ, ¿no? Entonces, los diferenciales de XJ, yo lo voy a optar por tomar, no son nada más que como son la misma transformación, a cada E en R, lo que va a hacer es diferencial de X a la J, de un H, lo que va a hacer es darme el HJ, ¿no? Pero no son nada más que las mismas funciones coordenadas de la base canónica del dual, ¿no? Y es por eso que se los escribe de esa manera, ¿no? De XJ directamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que esta nuestra transformación lineal de fx, ¿no? Es un elemento del dual de aquí, pertenece aquí. Como pertenece a este, lo tengo que escribir como una combinación lineal de esto. ¿Y cuáles son las coordenadas de esa transformación lineal? Es la evaluación en la base canónica de estos, ¿no? Es decir, esto va a ser en un H, digamos, esto va a ser igual a
la diferencial de f, ¿no? Evaluado en x en el E1, así, por el E1, así, ¿no? Fíjense, esta es la coordenada de la transformación lineal en la base canónica, ¿no? Y este es el primer elemento de la base canónica. Más, y así el siguiente sería diferencial de f en x en el E2. Así. Y esto sería E al 2. Así sería el Zigor. Más, aquí la diferencial de f en x en el n, e a la n, ¿no? Entonces, estos de aquí son las derivadas parciales. Derivada parcial de f con respecto de x1 en el x. Y este E1 no es nada más que la diferencial de la función coordenada correspondiente. Entonces, esto va a ser d, con esta notación, ¿no? dxj. Entonces, esto va a ser dx y 1. Yo lo voy a escribir como dx1 con superíndice para un poco diferencial, ¿ya? Más, y esto va a ser la derivada de f con respecto de x2 en el punto x de x2. Pero estos son los funcionales lineales, estos, ¿no? De la base canónica. Más, ¿no? Diferencial de f con respecto de x2, de xn, x de x a la n, ¿no? Entonces, así es como lo tienen que ver. No es que estoy elevando x1 al cuadrado, x1 a 1, no. Son estos de aquí. Ahora, yo lo he colocado como superíndice por comodidad, para no confundir con estos de aquí abajo. Pero con la práctica ustedes ya deberían no tener problemas en identificar esto y ponerlo así. x1, x2, xn, ¿no? Entonces, cuando uno escribe de esta manera a la diferencial de f en x, lo que en realidad está haciendo es, ay, perdón, esto es evaluado en h, miren, aquí me he equivocado. Como estoy evaluando en un h, bueno, no tendría que evaluarlo en h, ¿no? Estoy viendo, ay, esto está mal, perdón, esto es así nomás es, ¿no? Porque justamente lo estoy viendo como un elemento de acá, y cuando tomo el h, ya lo estoy viendo en su imagen, ¿no? Entonces, así está bien, ¿no? Y es justamente de esa manera en la cual ustedes tienen que entender la diferencial. Y esto es lo que generalmente llamamos la diferencial de f en x, ¿no? Es esta sumatoria, pero donde tienen que entender la diferencial como la expresión de la derivada en la base canónica del dual, ¿no? Es decir, estos elementos de aquí, todos están en el dual. Ahí, ¿no? Bueno, en mi caso, en el caso específico, estos sería Rn dual, ¿no? Todos, ahí, ¿no? En ese espacio están todos. Y lo estoy explicando con una combinación lineal, ¿no? Entonces eso es algo que ustedes lo tienen que analizar detenidamente. ¿Ok? Bueno, entonces lo voy a dejar aquí. La siguiente ya vamos a hacer la regla de la cadena y otras propiedades, pero les voy a pedir que analicen esto último bastante detenidamente para poder valorarlo y comprenderlo bien cuando trabajemos con esto de aquí, ¿no? No verlo solo como una suma formal, como es lo que generalmente se hace en cálculo 2, ¿no? Sino que tiene un significado en términos de la estructura del espacio dual, ¿no? Que es donde tiene sentido esta expresión en realidad, ¿no? Muy bien. Ok, entonces lo voy a dejar ahí y enseguida subo el video.